Tengan muy buenos días, amados hermanos, que el Señor me los bendiga y a todos los oyentes también. Vamos a una vez más compartir la poderosa palabra de Dios y es nuestro deseo pues que la palabra de Dios pueda caer en cada uno de sus corazones y cumpla el propósito por el cual ha llegado a dichos corazones. Vamos a compartir un tema más, amados hermanos. La palabra le he titulado La obediencia por amor a Dios. Y la obediencia por amor a Dios tiene que ver, ¿no?, con una obediencia que salga verdaderamente del corazón. Y cuando sale algo del corazón, eso es lo que vale. Quiero compartirles lo que dice en Deuteronomio capítulo 11, verso 13 en adelante. Si obedeciereis, dice, cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás, ¿no? Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Bien, como les decía, la obediencia siempre, una obediencia que salga del corazón va a traer buenos resultados, va a traer cambios, va a traer bendiciones, ¿no? Porque el verso 13 no dice, si obedecieres, ¿no?, cuidadosamente a mis mandamientos, ¿no? El tema es que no tenemos mucho cuidado, no prestamos atención. A veces hacemos las cosas simplemente por hacerlas. Y como que este mandamiento está, ¿no?, condicionado, ¿no?, como consecuencia trae una lluvia que es sinónimo de bendición, sinónimo, ¿no?, de un regalo de Dios, ¿no?, porque la lluvia viene de arriba y la bendición siempre viene de arriba, de Dios, ¿no? La lluvia temprana y la lluvia tardía, que significa, ¿no?, muchos predicadores lo han predicado, que es la venida del Espíritu Santo. Pero toda bendición, toda buena dádiva, todo buen regalo siempre viene de arriba, amados hermanos. Entonces, es razón por la cual la obediencia por amor a Dios, ¿no? Nuestra obediencia debe ser por amor a Dios, como Cristo Jesús obedeció por amor al Padre. Él sabía, ¿no?, que el Padre amaba a la humanidad porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿no?, que envió. Entonces Jesús fue un enviado del Padre para que tú y yo podamos, ¿no?, apropiarnos de todo lo que Jesús ha hecho. Pues entonces en esta parte ya el Padre también está diciéndonos que tengamos muy cuidado, ¿no?, mucho cuidado en que debemos de obedecer su palabra, porque la desobediencia también trae sus consecuencias. Las cosas que nos está tocando vivir es producto de la desobediencia del hombre. Hemos puesto a Dios en un segundo lugar, en un tercer lugar, y no hemos puesto a Dios en el primer lugar que debe de estar. Vamos a ver unos pasajes en Daniel 1:8. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción del rey, ni con el vino que él bebía, sino que pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Cuando uno propone en su corazón, ¿no?, enamorarse de Dios y no contaminarse con las cosas del mundo, nuestro corazón va a estar siempre para obedecer a Dios. Siempre va a estar presto a obedecer, ¿no?, los mandamientos de Dios. Daniel sabía que había caído él y su pueblo en la cautividad, pero él sabía, estaba esperando que pasen los 70 años, porque estaba escrito.
Y para nosotros también los mandamientos están escritos. Si nosotros obedecemos, ¿no? Nos va a traer buenas consecuencias. Si desobedecemos la palabra de Dios, nos va a traer, ¿no? Llanto, dolor, malas consecuencias también. Entonces la importancia de la obediencia, ¿no? A su palabra, la obediencia a Dios. ¿Y cuál fue el resultado, amados hermanos, de que Daniel había propuesto en su corazón? El no contaminarse. Dice en Daniel 1:20, dice que y en todo asunto, ¿no? de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Se pueden dar cuenta que Daniel había propuesto en su corazón, no contaminarse con la comida ni con el vino del rey, ¿no? Sino que había decidido guardar los mandamientos de Dios, de su Padre Celestial, ¿no? Estaba aguardando, ¿no? esa esperanza viva de guardar la palabra de Dios. Como también el salmista dice, ¿no? en Salmo 119:11, ¿no? que él había guardado en su corazón, ¿no? sus dichos para no pecar. Cuando uno propone en su corazón, no pecar, no pecará. Pero cuando muy superficialmente la palabra se queda en la mente o anotamos, se queda en el cuaderno, no, nos vamos a olvidar de que quién es Dios. Mucha gente no sabe quién es Dios, cómo es Dios. Y por tanto hace las cosas, ¿no? porque otros lo hacen, no porque le parece, pero menos por lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Jesús siempre hacía todas las cosas, ¿no? Dice, porque veía hacer al Padre, eso hacía. Nada hacía por su propia cuenta. Porque todo aquel que buscaba hacer las cosas por su propia cuenta, su propia gloria buscaba. Entonces, nuestra obediencia debe de estar siempre basado en la palabra de Dios. Es por eso, volvamos a Deuteronomio verso 13, dice, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Yo daré la lluvia y de vuestra tierra a su tiempo, ¿no? la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite, que son sinónimos de bendición, habíamos dicho, ¿no? Entonces, amados hermanos, ¿no? la obediencia siempre va a traer beneficios. Es para que nosotros podamos entender. ¿Se acuerdan de un hombre llamado Abraham? Le dijo, vete de tu tierra, deja tu parentela, vete a la tierra que yo te mostraré. Y él no pidió alguna explicación, no pidió por qué, sino que obedeció. ¿Y qué trajo como consecuencia? ¿No? Le trajo un regalo precioso, que no tenía hijos. Le dio un hijo. Y luego, también ese regalo, vuelta a Dios se lo pide. Y era para que Abraham entendiese, ¿no? qué significa ser obediente. Ahora, Dios sabía que Dios lo amaba, que Abraham amaba a Dios. Claro que lo sabía. Y Abraham también amaba a Dios. Pero tenía que ser comprobado, tenía que ser, ¿no? visto, ¿no? La fe siempre va a ser probada. Entonces nosotros también, si decimos que amamos a Dios, ¿no? vamos a guardar su mandamiento. En el Evangelio de Juan también habla, ¿no? Jesús dice, el que me ama guardará mis mandamientos. Entonces, ¿no? la obediencia tiene que ser basado en el amor, no por lo que te diga, no
te sientas obligado siempre, ¿no? El que ama a Dios debe de guardar su palabra, debe de poner en orden. A Dios no lo podemos poner después del desayuno, después de haber pasado todo el día. A Dios siempre debemos de ponerle en su debido lugar. Es por eso que, ¿no? Muchos teólogos dicen que Abraham estaba amando más que a Dios a Isaac. Entonces vino el momento en que Dios le pidió a Isaac que lo sacrificara. Entonces no era para que Dios vea si verdaderamente Abraham lo amaba a Dios. Dios sabía que Abraham lo amaba, pero era más bien para que entendiese a Abraham qué cosa significa amar a Dios sobre todas las cosas. Y es importante que nosotros no podamos amar a Dios sobre todas las cosas. Tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos trabajos, tenemos familias. Yo también tengo hijos, ¿no? Algunos tienen sus negocios, tienen sus infinidad de cosas. Pero eso no es malo, el tener cosas. Lo malo está en que pongamos las cosas por encima de Dios. Es más, por encima, ¿no?, de las mismas bendiciones. No está mal que nosotros hayamos recibido una bendición, pero esa bendición no puede estar por encima de Dios, mis amados hermanos, mis estimados oyentes. Entonces Dios ha permitido todas estas cosas para que su pueblo, para que la humanidad, su creación, pueda entender en qué consiste esto. Dios, ¿qué parte de tu vida ocupa? ¿O qué prioridad en tu vida está Dios? Si tú prestas atención, dice la palabra, no endurezcáis vuestros corazones, sino que recíbela con mansedumbre. Entonces, amados hermanos, vamos a ahora dirigirnos al verso 16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. ¿Qué significa, no, tener un corazón infatuo? Vamos a ver qué significa. Es un corazón que se ha apartado de Dios. Y hay veces, amados hermanos, muchas personas, inclusive creyentes, se han apartado del corazón, ¿no? Se ha apartado su corazón de Dios. Solamente de labios le honran. Solamente le buscan a Dios cuando tienen necesidad. No. Dios es un Dios supremo, soberano, sobrenatural, dueño de todas las cosas, dueño de nuestras vidas, dador de todas las cosas. Y ese es el punto que nosotros no logramos entender, los hombres. Vivimos una vida muy superficial y no llegamos a vivir esa vida que Él nos ha ofrecido, la vida en abundancia, una vida feliz, una vida totalmente dependiente de Dios. Interesante, ¿no? Dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe. ¿Y qué cosa hace de que nuestro corazón se infatúe? Estaba buscando en el diccionario y dice, no, la palabra infatuar es el estado caracterizado por dejarse llevar por la pasión irracional. Cuando nosotros ponemos la mirada, ¿no? Por eso, ¿no?, el Nuevo Testamento nos aconseja, si vosotros sois de Cristo, poned la mira arriba. Pero cuando nosotros no somos de Cristo, o a pesar que estemos yendo a una iglesia, eso no nos garantiza que realmente seamos cristianos. Cristiano es todo aquel que hace las cosas de Cristo, ¿no? Hace las costumbres de Cristo Jesús. Y Cristo Jesús, que yo sepa, en todos los evangelios, siempre hacía la voluntad del Padre. Él tenía una prioridad. Cuando le dijeron, no ha comido, o quién le habrá dado de comer, él decía, mi comida y mi bebida
es hacer la voluntad del Padre. Y él sabía cuál era la voluntad. Nosotros como pueblo de Dios, como hombres, sabemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Hay veces no lo sabemos, pero hoy día lo estamos sabiendo. Debemos de guardar nuestro corazón. No debemos dejar o permitir que se deje atrapar por otros dioses. ¿Por qué? Porque el día que ese Dios nos atrape, vamos a inclinarnos a ellos. Y es por eso que muchos, ¿no?, tienen muchos dioses. No congregan, ¿no? Tienen al Dios del trabajo. Tienen al Dios del dinero. Pero miren, Dios, el Dios verdadero, Jehová de los ejércitos, ese es nuestro Dios verdadero. Y ese Dios verdadero es fuerte y celoso. Cuando su pueblo se empieza a inclinar a otros dioses, ¿no?, Él tiene celo. Porque nosotros nos hemos hecho a esos dioses. Y cuando nuestro Dios verdadero nos ha hecho, no le rendimos obediencia. No le mostramos amor. Entonces, pueblo de Dios, este es un buen tiempo para que tú y yo nos volvamos a Dios de todo nuestro corazón. ¿En qué está desviado tu corazón, hermano? Estimado oyente, ¿en qué está poniendo énfasis tu corazón? Una vez más dice, ¿no?, infatuar es el estado caracterizado por dejarse llevar por la pasión irracional. Sin meditar, vemos algo, nos dejamos llevar. Porque otros lo hacen, lo hacemos. Porque nos parece, lo hacemos, pero no lo hacemos por lo que dice la palabra del Señor. Toda esta humanidad ha tenido sus propios dioses, pero Dios está quebrantando a todos los dioses, a todos los falsos dioses. Y está diciendo, yo soy el gran yo soy. El único Dios verdadero. Entonces, amados hermanos, volvámonos a Dios, decidamos hoy día en nuestro corazón y no seamos simplemente, ¿no?, personas que oímos su palabra, pero ahí quedó todo, sino que seamos hacedores de su palabra. Entonces, amados hermanos, vamos a ver algunos dioses, ¿no? Por ejemplo, el dios del dinero, Mamón, ¿no? En realidad, este es un, ¿no?, demonio. Todos esos dioses que reciben el nombre de Dios no son dioses, son demonios. Es por eso que, ¿no?, en la Biblia, cuando se refiere a falsos dioses, se está refiriendo a demonios que se hacen pasar por dioses de este siglo. Entonces dice, no, este Dios de las riquezas, su nombre es Mamón. ¿Cuánta gente deja de congregar? ¿Cuánta gente deja de poner por obra la palabra de Dios por inclinarse ante este Dios de las riquezas? Mucha gente hace cosas bárbaras, se inclina ante este Dios, mata, estafa, ¿no? Venden su cuerpo, extorsionan, mienten, se inclinan a este Dios. Cuando nosotros debemos de, ¿no?, aplicar la justicia, hablar la verdad, ser honestos, poner a Dios sobre todas las cosas, contentarnos con nuestro sueldo. Pero mucha gente no está conforme con eso, quiere más, más. Entonces, este es un Dios, ¿no? Bien claro también dice Primera de Timoteo 6:10, el amor al dinero es raíz de
todos los males. Entonces la gente por tener amor al dinero y no tener amor a la palabra de Dios, termina apartándose. Empieza, ¿no?, a hacer cosas malas, empieza a mentir. Primero empieza a dejar de congregar. Ya no ve a Dios como el Dios todopoderoso, no, se vuelve una mente irracional. Se olvida de lo que Dios hizo, ¿no?, para con él. Se olvida de las bendiciones de Dios. Se olvida de muchos favores de Dios, de su sanidad. Ese hace una mente irracional. Es importante que podamos entender esto, estimado oyente, pueblo de Dios. Tenemos que tomar decisiones, pero decisiones firmes, decisiones de corazón, así como lo hizo Daniel, que propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Nosotros no podemos andar comiendo cualquier comida que el mundo se alimenta. Nuestro alimento, nuestra bebida, Jesús nos ha enseñado, ¿no?, que las palabras que él había hablado eran vida. Proverbios, una vez más, dice que eran vida a los que la hallaban. ¿Qué más era? Era medicina para todo nuestro cuerpo. La palabra de Dios. Hebreos dice, ¿no?, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. La palabra para los que creemos funciona, amados hermanos. La palabra, ¿no?, el testimonio de la palabra nos guardará, amados hermanos, de las acechanzas del diablo. Entonces debemos de ponernos a estudiar la palabra de Dios. Pero cuando nosotros no empezamos a inclinar nuestro rostro, nuestro corazón, a otros dioses, ¿no?, nos olvidamos de todo eso y la mente se vuelve, ¿no?, atrofiada, irracional. Ya no razona, ya no medita, ya no se acuerda, todo por el contrario, se olvida de ese Dios. Y eso es lo que pasó con el pueblo de Israel. Se había olvidado que Dios lo había sacado con mano fuerte. Se olvidaron de los prodigios, de las maravillas que Dios había hecho delante de sus ojos. Y yo creo que tú y yo somos conscientes cómo hemos estado antes. Pero cuando viene, ¿no?, hay veces la riqueza a tocarnos la puerta. Dicho sea de paso, si Dios te bendice no está mal. Pero insisto una vez más, lo que está mal es el que tú pongas por encima de Dios a la riqueza, a lo que Dios te ha dado. Y debemos de meditar para qué Dios nos da, para atesorar. No, la Biblia dice que hagamos, ¿no?, tesoro en la tierra. No, la Biblia nos aconseja, amados hermanos, que hagamos tesoro allá arriba. Hay mucha gente, muchos creyentes, que no le damos a Dios como debe de ser. ¿Y en qué están invirtiendo su dinero? La gente habla que los pastores piden mucho dinero, ¿no? Piden y piden, pero yo quiero decirte una cosa, ¿para qué crees que Dios te da? ¿Para qué, no? Hay un pasaje que dice, dad y se os dará. Debemos saber cómo funcionan las cosas de Dios, amados hermanos. Dios siempre nos da para que veamos. No dice para que nos los atesoremos. Por eso dice bien claro, hagamos tesoros allá arriba, donde no hay polía, donde no hay corrupción. Entonces, así es, amados hermanos. Entonces, este es un Dios que verdaderamente, ¿no?, a muchos, ¿no?, ha desviado su corazón. Ya no está su corazón para con Dios. Entonces, hay otro Dios, el Dios del orgullo, ¿no?, y la soberbia, ¿no? Este Dios se define como el espíritu cuyo nombre es Leviatán. Este espíritu es raíz de todos los pecados, debido a que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios. Entonces aquí hay veces hay una, ¿no?, astucia de parte del diablo. Muchas personas, inclusive creyentes, ¿no?, piensan que están haciendo bien las cosas,
¿no? ¿A qué me refiero? Cuando tú, por ejemplo, te pones a hablar mal de algún otro predicador, de algún cantante, de alguna otra iglesia, de algún hermano, eso no es bíblico, ¿no? Ninguno de los profetas del Antiguo Testamento, ningún juez, ninguno de los apóstoles del Nuevo Testamento, ni el Señor Jesús empezó a hablar mal de otros. Entonces debemos de tener mucho cuidado. ¿Quién es entonces el que hace? No, pero la gente argumenta y peor todavía. Queremos tapar, ¿no? ¿No? Orgullo, ¿no? Que no es otra cosa, una vez más, que también es un demonio. Demonio actuando sobre los reyes, sobre los poderosos, sobre los intelectuales para apoyarse en su poder, para argumentar, ¿no? En su sabiduría humana, ¿no? Para argumentar en su poder económico, pero ya estamos viendo, como le dije en otras prédicas, Dios cómo está poniendo de rodillas a este Dios Mamón, ¿no? Cómo, ¿no? Está poniendo de rodillas el orgullo. Muchos reyes están doblando rodillas, ¿no? Muchos militares están, ¿no? Doblando rodillas. Entonces, ¿no? Aquí vemos cómo el poder de Dios actúa, amados hermanos. Entonces, amados hermanos, ¿no? Y otros dioses, pues, por ejemplo, el Dios de la guerra, ¿no? El Dios de la guerra es el Dios Ares, ¿no? Este es también un demonio que promueve la guerra, ¿no? Porque él sabe perfectamente que después de una guerra van a haber muchas pérdidas de vida. Mira lo que hace este Dios. Entonces, este Dios es el que está promoviendo a las personas que se peleen, la discordia, ¿no? Está usando a los intelectuales, a los reyes, ¿no? A los filósofos, a los escritores de libros, a la prensa. Vemos cómo la prensa, por ejemplo, ¿no? Se apoya en su sabiduría humana y empieza a tener juicio, y juicio contra Dios, ¿no? Nos trata a nosotros de malos porque estamos en contra de un tercer sexo, pero todo eso no es bíblico, amados hermanos. Ellos se creen más amorosos, más buenitos, ¿no? Que los hijos de Dios, y nosotros somos los malos, ¿no? Así, estos demonios quieren hacer creer, ¿no? Que Dios es el malo. Recuerde el principio una vez más en el huerto del Edén. Con que Dios os ha dicho. Es que Dios sabe que si el día que comieran van a ser como Él. Y Él no quiere que sean como Él. Le introdujo astutamente, ¿no? Una mentira. Y tenemos así muchos otros dioses. Tenemos el Dios de la lujuria. Ese también es un demonio, pero lo llaman el Dios de la lujuria. ¿Cuántos hombres han quedado atrapados, ¿no? Están bajo este Dios o este demonio llamado Dios. Sueñan, ¿no? A diario. ¿Por qué? Porque se inclinan ante este Dios. El otro Dios es el Dios del éxito. El Dios del éxito. ¿Quién no busca el éxito? Pero dice, nuestra promoción para nosotros, los que creemos en Dios, viene de Dios. Todo depende de Dios. Santiago dice, no digamos, voy a ir a este país y voy a, ¿no?, hacer esto o lo otro. Más bien aconseja, si Dios quiere. Entonces, por eso les decía, cuán importante es que nosotros hoy día decidamos en nuestro corazón, ¿no? Como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar.
y tú y yo podamos hoy día decidir. Y hay otros, muchos dioses. El Dios de la sabiduría, ¿no? Filo, ¿se acuerdan? ¿Qué cosa es filosofía? ¿No? El amor a la sabiduría. Por eso que muchos filósofos, por ejemplo, están atrapados, ¿no? ¿No? Bajo la autoridad de este demonio llamado el Dios de la sabiduría. También tenemos a la diosa del amor y así infinidad de cosas. Miren cuántos dioses hay, amados hermanos. Pero tú y yo, ¿no? Nuestro amor debe estar para con Dios, para guardar su palabra, para meditarla, para ponerla por obra, para guardarlo en nuestro corazón. Bien claro dice, ¿no? Josué 1:8, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bien, amados hermanos, este es el tema que les quería compartir. Quisiera dirigirme a las personas que nos están escuchando por primera vez, invitarles a una iglesia. Ahora hay muchas iglesias, gloria a Dios por ello. Quisiéramos animarte a que busques una iglesia donde congregar, porque ningún otro lugar se comparte la palabra de Dios, ¿no? Busca una iglesia donde puedan hablarte de Jesús, de Dios, ¿no? Por supuesto, investiga si esa iglesia pues hablan de Jesús, ¿no? De la Trinidad. Entonces quiero, ¿verdad?, hacerte la invitación, y si quieres tú venir a congregar con nosotros también lo puedas hacer, porque estamos aquí en Girón Bolívar, la cuadra 379 más exactamente, y quiero pues darte las gracias por tu atención y pedirte que hagas una oración conmigo. Bendito Dios, quiero en esta oportunidad hacerte el Señor y Salvador. Quiero decidirme a buscarte con todo mi corazón. Quiero saber más de ti, pero hoy día quiero decirte, entra a mi corazón, porque de ahí quiero que salga la obediencia a tu palabra. Perdóname mis pecados. Y hoy día quiero hacerte el Señor y Salvador de mi vida. Gracias por perdonarme mis pecados.